de 5 años, la Ley de Identidad de Género terminó su trámite en el Congreso Nacional. Esto luego de que en septiembre de este año, en 2018, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaran el informe de la Comisión Mixta. Pero mientras se trabaja en el reglamento para su implementación y posterior promulgación como ley de la República, aún existen dudas respecto a este tema, como por ejemplo, qué es lo que va a permitir la Ley de Identidad de Género o incluso qué es una persona transgénero. Este será el tema que abordaremos en un nuevo capítulo del programa En la Vereda. Agrupaciones sociales, especialistas y personas trans coinciden que en Chile hace falta investigación respecto a este tema, para conocer un poco más acerca de la identidad de género, pero también sobre quiénes están detrás de esta ley recién aprobada. Los queremos invitar a que revisemos el siguiente reportaje que preparamos con el equipo de En la Vereda. Nos casamos con la Jo, éramos más viejos, el matrimonio era con niños y decidimos tener a un hijo. Tenía muchas ganas yo de ser mamá y fue muy deseada ella. Y cuando nos dijeron que iba a ser hombre también era bonito porque tenía 3 hermanas mujeres del primer matrimonio de Eduardo. Fue todo muy precioso desde que quedó embarazada la José hasta que tuvimos a nuestra guagua y nuestra guagua fue creciendo y era mi niño, Desde hace más de una década que María José y Eduardo decidieron compartir sus vidas. Fue en ese proceso en que nació el primer hijo de ambos, el primero para María José, el cuarto para Eduardo, pero esta vez el proceso que enfrentarían juntos sería diferente. Antes de hablar, ella fue manifestando que no le gustaban tanto las cosas de como el género masculino típicamente. O sea, no era muy de pelota, autos por ningún motivo. Había muchas cosas que no calzaban, pero yo no veía en ese minuto algo muy particular ni complejo. Eso antes de que comenzara a hablar, porque cuando dijo las primeras palabras, las sospechas fueron concluyentes. Cuando empieza a verbalizar, claro, dice yo soy niña. Y eso fue súper chocante. Porque en verdad nosotros la palabra trans no estaba en nuestro registro, no existía. Estamos hablando hace 8 años, 7 años, y yo no tenía idea que existían los trans. Para mí existían los homosexuales, los gays. Y ni un problema con que fuera gay, y nosotros como que medio asumimos que podía ser gay. Recuerdo a los 3 años y algo, saliendo de la tina. Recuerdo a mi hijo parado en el espejo del baño, mirándose y me dice, papá, yo tengo un problema. ¿Qué problema podéis tener a los 3 años y medio? Digamos, no, ni uno. No, yo tengo un problema porque yo me miro al espejo y yo sé que tengo cuerpo de hombre, pero yo no soy hombre. Fue ahí cuando comenzó un proceso largo en búsqueda de respuestas. Leyeron investigaciones, consultaron a especialistas, todo para confirmar sus sospechas. Y en verdad lo que esperábamos que nos dijeran que esto era súper normal y que esto iba a cambiar, o se iba a corregir, o no tengo idea, que era una etapa y que todos los niños la pasan. Después la llamó una psicóloga que efectivamente la diagnosticó, que era trans, y que dijo que además tenía disforia de género, que no es lo mismo, entonces que ella estaba sufriendo por esto. La hija de María José y Eduardo ya tiene 9 años y es transgénero, al igual que muchos niños, niñas, adolescentes y adultos que se definen como tal en diferentes etapas de sus vidas. Las personas trans son personas que su sexo y su género no se concuerda con lo que socialmente se esperaría. Socialmente se espera que una persona que tiene vagina vaya a tener una identidad de género femenina. Y lo mismo por el otro lado, que vaya a tener identidad de género masculino. Los trans transgreden eso un poco y generan otra corporalidad y otra identidad de género también. Los estudios todavía no son concluyentes. Hay algunos que dicen que podrían haber factores biológicos y otros que dicen que podría más bien ser un factor psicosocial. Actualmente no se tiene certeza de la población total de personas transgénero que viven en Chile y tampoco su caracterización.
ha sido un tema poco abordado y carente de estudios. Lo que sí se sabe son los problemas que enfrentan. Hay rabia, frustración, depresiones, mucho autoataque de cortes, por ejemplo, incluso historias de mutilaciones. Algo similar detectaron los estudios realizados por la Asociación Organizando Transdiversidad, publicada en el año 2017. Fue la primera encuesta trans realizada en Chile. 315 personas con género disconforme fueron entrevistadas y con los datos analizados se pudo tener una aproximación del panorama nacional. En este grupo son más frecuentes las situaciones de violencia y vulneración de derechos, discriminación social, cultural, económica y legal, lo que muchas veces les ha imposibilitado poder acceder a servicios básicos. El 97% de los casos señaló que la mayor violencia la vivieron en sus familias por cuestionamientos con su identidad de género y el 40% en su lugar de estudio. Este es el primer año académico de la Escuela Amaranta Gómez. Esta sede de la Junta de Vecinos, ubicada en la comuna de Ñuñoa, fue habilitada para recibir a los estudiantes. La mayoría de ellos son niños, niñas y adolescentes trans. Mi intención fue generar un espacio para aquellas niñas que estaban desescolarizados hasta ese minuto dentro de la fundación y que no eran más de 4. Y en ese proceso fue como hacer algo para que pudieran dar exámenes libres, apoyarlos con profes y también para que tuvieran un espacio de socialización. La Escuela Amaranta Gómez es el primer proyecto educativo dirigido a personas transgénero en Chile. Aquí preparan a los estudiantes de todas las edades para rendir exámenes libres. El aprendizaje diario se complementa con diversos talleres, un ambiente donde están siempre acompañados, alejados de la discriminación y los cuestionamientos. Tenemos hoy día 21 niñas, partimos con 4, como te decía, ahora hay 21, y eso también nos ha ido motivando a programar, generar otras cosas. Cintia Briones es una de las apoderadas del colegio y madre de Emma, una niña trans de 8 años de edad, que comenzó su tránsito. Alonso siempre demostró ser más femenino, siempre lo noté distinto, pero pensaba que era porque vivíamos puras mujeres. A eso lo asocié. Hasta este año que Emma me dice que la están molestando en el colegio. Y ahí me atreví y le pregunté, porque me dijo, mamá, me están diciendo que soy niña en el colegio. Entonces le dije, ¿tú quieres ser una niña? Sí, mamá, me dijo. Y ahí le pregunté, ¿y ahí tú dónde sientes que quieres ser una niña? Y me dijo, en mi cabeza y en mi corazón. Estuvo en colegios tradicionales, pero prefirió que su hija viviera este proceso aquí. Así que un espacio súper lindo, súper acogedor para ellos y para nosotros como mamás también. Ángela Savioncelo y Ángela Díaz también estudian en la Escuela Amaranta Gómez. Son 2 adolescentes que tienen varias cosas en común. Ya a los 2 se lo decidí decir a mi mamá por una carta. Entonces se lo dije por una carta y bueno, fue igual difícil. Yo me atreví a contarle y le conté que era una chica trans, una niña trans que quería llamarme Ángela y que en el fondo igual respetara como mi identidad. Ambas manifestaron desde su infancia preferencias por las cosas catalogadas como femeninas, pero comenzaron a definir su identidad de género en su adolescencia, momento donde iniciaron su tránsito. La primera etapa de este la realizaron en colegios tradicionales. Empecé a estudiar en el Liceo A24, que queda cerca del Metro Santa Isabel. Y ahí me aceptaron y como Ángela y tuve todo ese periodo del año pasado y lo terminé como Ángela y no me fue nada mal en las notas y esas cosas. Por lo menos me aceptaron. 2017, que fue el año pasado, sí, entré al colegio. Entré, pero me salí como un mes después.
porque a mis compañeros y a los profesores igual les costó un poco el tema del nombre y todo esto. Pero ellas querían seguir estudiando. Es por eso que cuando conocieron sobre el proyecto de la Escuela Amaranta Gómez, decidieron sumarse. Me gusta el espacio que hay porque es un espacio que no hay discriminación y hay respeto, eso es lo más importante. Tenemos muchas cosas buenas porque el espacio no es tóxico, como somos poquitos también nos conocemos mucho. En la Escuela Trans Amaranta Gómez ya se encuentran planificando el periodo 2019. No saben si llegarán nuevos estudiantes, pero lo que sí tienen claro son los desafíos. Queremos abrir un nicho de trabajo a profesores trans, o sea, personas transgéneros que quieran trabajar con las niñas y que hayan ido y hayan tenido carreras de pedagogía y que en otros colegios probablemente no van a tener cabida. Ellos son los que tienen casi como la prioridad con nosotros, tener un lugar propio. Nosotros necesitamos nuestra propia escuela. Un colegio que recibe a personas trans y cisgénero, que se preocupa por su educación, pero también de mantenerlos lejos de esa discriminación, que algunos han sido víctimas. Pero antes de la Escuela Amaranta Gómez, ¿cómo era abordado el tema desde el sistema educativo tradicional? En ese sentido, la circular 0768 de la Superintendencia de Educación es urgente que sea no solamente aplicada, sino que también supervisada por la Superintendencia en esa aplicación, y que si algún establecimiento educacional no cumple con esas orientaciones, entonces se pueda denunciar. Nosotros también no queremos que se nos imponga una ideología. Tremendamente importante que se consagre el derecho a la identidad de género en la infancia, particularmente por constituir la niñez un colectivo especialmente vulnerado por razones de identidad de género. Y yo considero que ya solo saliendo una ley que incorpore a los mayores de edad y a mayores de 14 es un avance sustantivo en esta materia. Mi hija también se ha autoagredido, a pesar de que no tiene 14 años. Como madre, como profesora y ahora como diputada, sí nos preocupa que los niños sean incluidos en este proyecto de identidad de género. Hay que legislar a los niños y niñas trans primeros en la fila, no esperar a los 14 años. Luego de más de 5 años de tramitación en el Congreso Nacional, fue aprobada la ley que da protección y reconoce la identidad de género. La comisión mixta trabajó durante 4 meses para resolver las diferencias que surgieron durante el trámite. Y ahí fue una tramitación compleja, porque este es un proyecto cuya idea matrices es consagrar derechos, consagrar principios y garantías para las personas trans, consagrar el derecho a la identidad de género en la ley. Y ahí tuvimos una cierta discrepancia con el gobierno, que presentó en esta etapa de comisión mixta una indicación sustitutiva que ponía el énfasis en el procedimiento para acceder al cambio de nombre y sexo registral, dejando fuera toda esta parte de consagración de derechos, garantías y principios. La ley permitirá que aquellas personas que su identidad de género no coincide con su sexo puedan optar al cambio de nombre y sexo registral a través de la rectificación de su partida de nacimiento, sin la necesidad de intervenciones quirúrgicas, tratamientos que modifiquen la apariencia. Se garantizará la protección y reconocimiento a la libertad de expresar la identidad de género, rechazando además la discriminación arbitraria, patologización, y se velará por el interés superior del niño. Solo podrán hacer uso de las facultades de esta ley aquellas personas mayores de 18 años por vía administrativa en el registro civil, mientras que los menores de 18 y mayores de 14 años deberán hacer la solicitud a tribunales de familia y complementar el proceso con un programa de acompañamiento. Los menores de 14 años, en tanto, quedaron fuera de esta ley. A través de esa decisión lo que se hace es decirle a esos niños y a esas familias que han pasado el tránsito, ¿verdad?, de género junto a sus hijos, que todas las puertas están cerradas si es que quieren hacer un cambio de nombre y sexo registral, que tienen que esperar hasta los 14 años. Algo que preocupa según la primera encuesta trans realizada en Chile por la Asociación Organizando Transdiversidad, OTD. El 56% de las personas trans han intentado suicidarse. La cifra aumenta cuando disminuye el grupo etario. Entre los 0 y los 10 años, el 9% de los encuestados atentó contra su vida.
El 48% lo hizo entre los 11 y los 15 años y el 27% entre los 16 y 18 años. Es decir, el 84% intentó suicidarse antes de la mayoría de edad. Yo creo que fue un error no haber aprobado la ley para menores de 14, porque precisamente ese momento, o sea, hay que entender que uno en la adultez no se hace trans de un día para otro. Todos fueron trans desde niños. Entonces, y justamente es la población más vulnerable la que quedó fuera de la ley. Algo que intentan revertir con la presentación de una moción parlamentaria presentada por un grupo de senadores. La iniciativa será vista en primer trámite por la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Presentamos con otros senadores, la senadora Rincón, la senadora Allende, el senador Latorre, presentamos una propuesta de incorporar a la ley de identidad de género a los menores de 14. Y en eso estamos en este momento. La espera ha sido larga, pero las ganancias significativas. Chile, a través de esta ley, reconoce a la población trans. Y aunque aún resta la elaboración de 2 reglamentos dependientes de los Ministerios de Desarrollo Social, de Salud y de Justicia, para que en un plazo aproximado de 1 año pueda ser ley de la República, muchos coinciden en que ya se ganó una batalla. Esa donde por primera vez se escuchó a la comunidad trans. A través de sus historias pudieron contar sus problemas y necesidades, pero además exigir se respetaran sus derechos. Uno de ellos, el derecho a la identidad de género, que por años les había sido negado. También tienen que ponerse en el lugar de nosotros, que nosotros queremos ser felices. Yo te diría ahora que mi hija, que va a cumplir 10 años, no sabe lo que quiere ser cuando grande. No sabe qué le gustaría estudiar. Todavía no sabemos si le van a gustar los hombres o si le van a gustar las mujeres, pero ella no tiene ninguna duda de que es niña. Y ya estamos de regreso en el programa En la Vereda. Conocíamos en el reportaje un poco más acerca de la identidad de género, pero queremos seguir profundizando en este capítulo acerca de ese tema y para eso tenemos una especial invitada, ella es psicóloga y también presidenta de la Fundación Renaciendo. Mónica Flores, te damos la bienvenida y muchas gracias también por haber aceptado la invitación. Gracias. Mónica, queremos conocerte a ti, conocer igual lo que hace la Fundación Renaciendo y para comenzar que nos cuentes un poco acerca de eso, qué es lo que hacen, a quiénes ustedes prestan apoyo también en esta... Bueno, la Fundación Renaciendo surge ya casi hace 3 años y acompaña a más de 90 familias en Chile de niños, niñas y adolescentes trans. Tiene como 2 áreas grandes de trabajo. Una es más individual de acompañamiento en los procesos individuales de cada familia, de cada niño o niña, a través de un equipo de voluntarios, psicólogos. También contamos con centros aliados que nos apoyan en ese acompañamiento. Y el otro trabajo fundamental que tenemos es el de capacitar, sensibilizar, visibilizar a través de presentarnos en seminarios, crear congresos, cursos de formación desde la Fundación con universidades como la Universidad de Concepción, la Universidad de Chile. Y también trabajamos capacitando principalmente en escuelas, en organismos que colaboran con el CENAME, que trabajan directamente con infancia. Y hemos hecho alianzas con también universidades para incorporar la temática de la identidad también en la formación, ¿no es cierto?, de pregrado, en varias carreras que se hace fundamental, importante, que antes no ocurría. Ok, me imagino que hubo en eso un proceso en que ustedes detectaron que era necesario quizás este tipo de fundaciones y de apoyo también, pero personalmente tú, ¿cómo llegas a formar parte de esta fundación? Si nos puedes contar también. Bueno, formo parte de la fundación porque soy de los padres y madres que comenzamos buscando apoyo hace más de 3 años casi, orientación, acompañamiento en nuestros propios procesos con nuestros hijos trans. Y nos encontramos con un vacío tremendo respecto a políticas públicas, a espacios desde el gobierno para las familias de acompañamiento, de acogida,
de aprendizaje, de orientación en esta temática. Y desde ahí surge con otros padres y madres la iniciativa de poder crear un grupo de acompañamiento, de acogida, donde nuestro desafío fue primero nosotros como papás informarnos, educarnos de este tema y poder acompañar a otros. Mónica, yo te había adelantado que tenemos preguntas también de la gente porque este es un tema que es de interés transversal y la gente en las calles también quisieron hacerte preguntas, así que te invito a que veamos la primera de ellas. Hola Mónica, ¿qué tal? Mi nombre es Kerry. Me gustaría saber cuáles son los problemas que enfrentan los niños y las niñas trans. Las dificultades que enfrentan los niños principalmente tienen que ver con temas de discriminación, que la base de la discriminación principalmente tiene que ver con el desconocimiento de la temática. Cuando nos enfrentamos a algo desconocido viene el miedo, el rechazo y los niños se enfrentan en sus distintas áreas de desarrollo, ya sea escolar, familiar, de pares de amigos, en atenciones de distinta índole, a discriminación, a rechazo, a desconocimiento y también a escasa validación de su identidad. Por ejemplo, se enfrentan a que no se respete su nombre social, que es el nombre que ellos eligen cuando transitan al género que han sentido que les pertenece. Y hay algo muy importante en ellos que es elegir este nombre social que muy pocas veces es respetado, por ejemplo, en espacios médicos, en su propia escuela. Sí nos hemos encontrado actualmente con un cambio positivo respecto a eso. Es un tema que se está visibilizando más a nivel social. Yo creo que el mismo proyecto de ley ha permitido que sea un tema que esté en las redes sociales, en la televisión, ¿no es cierto?, más cercano a las familias y por lo tanto las personas se han sentido interesadas en educarse, pero aún quedan espacios de discriminación. Los niños también trans se enfrentan constantemente a tener que explicar quiénes ellos son, a dar explicaciones respecto de su identidad, de su nombre, y eso por supuesto que genera un desgaste constante, que muchas veces cuando son pequeños ese acompañamiento y ese dar explicaciones reiterados de quién soy, es por supuesto que acompañado por sus padres, que tienen que enfrentarse constantemente a cuestionamientos respecto de quiénes son sus hijos. Claro, Mónica, con la experiencia que ustedes tienen en la Fundación Renaciendo ya hace 3 años, ¿cuál tú dirías que es la etapa más compleja para los niños y las niñas trans? Porque no hay una edad determinada cuando ellos finalmente comienzan a hacer su tránsito, sino que esto puede ser a muy temprana edad. Hemos visto casos de 4 años, por ejemplo, o como también a los 14 años, pero ¿cuál tú dirías que es el proceso más complejo para ellos? Yo creo que no hay como una edad en que sea más o menos compleja. Yo creo que depende de cada caso. Cada proceso de tránsito es distinto. Así como personas trans hay formas de transitar. No hay una forma única. Entonces yo creo que cada persona en algún otro minuto vive un proceso más difícil que otro. Yo creo que eso está marcado principalmente por el desconocimiento social, por el rechazo, por no sentirse validados en sus espacios más cercanos. Yo creo que para un niño lo más difícil es el rechazo familiar, por ejemplo, o el rechazo escolar, que es un lugar donde están gran parte de su día, de su vida. Entonces, más que una edad determinada o un proceso, yo creo que tiene que ver con los espacios donde no se sienten validados o respetados, que eso lo hace un proceso mucho más difícil. Sí, bueno, tú sabes que ya has estado también participaste en todo el trámite que tiene que ver con la Ley de Identidad de Género, que aprobó hace muy poco en la Cámara de Diputados, salió ya para finalmente poder ser ley de la República mientras se hace el reglamento. ¿Tú crees que esa fue una batalla que se ganó o no? Te quiero preguntar eso porque tenemos una pregunta más respecto a uno de los puntos que finalmente no se aprobó, así que te quiero invitar también a que la revisemos. Hola Mónica, soy Franco, tengo 18 años y quisiera preguntarte ¿qué piensas tú acerca de la exclusión que hay un poco a los menores de 14 años en esta ley de identidad de género que se aprobó recientemente acá en Chile? Bueno, Franco, respecto a la exclusión de los niños menores de 14, creo que es una deuda pendiente, urgente, que tenemos como país, como sociedad. Creo que el proyecto logramos ganar varias batallas, pero estamos en deuda con los niños. ¿Y por qué estamos en deuda? Porque la identidad de género es un derecho humano que no tiene edad, que se empieza a manifestar a muy temprana edad. Y considerando eso, encuentro que poner una edad para poder reconocerla legalmente es una vulneración también a los derechos de esos niños. El daño que
que muchas veces se puede, que causa en el fondo no reconocer la identidad, ha estado marcado por estadísticas atroces respecto a los índices de ideación suicida, de intento suicida, a deserción escolar, a baja autoestima, altas tasas de depresión. Por lo tanto, el daño que puede causar el que no reconozca en nuestro país su identidad, por supuesto que es enorme. Claro, tú hablabas de las tasas de suicidio. Te quiero llevar precisamente a que revisemos un dato porque el año pasado se hizo una encuesta, la primera encuesta trans, de hecho a nivel nacional, que la realizó la OTD, organizando Transdiversidad. Esa encuesta, de hecho, habla sobre lo que tú nos mencionabas recién, las altas tasas de suicidio. De hecho, de las personas que se sometieron a esta encuesta, que fueron 315 personas, más de la mitad reconocieron haber tenido algún intento de suicidio durante su vida. Entonces, claramente son cifras alarmantes. ¿Tú crees que en esta parte que hablábamos recién de la exclusión en la ley de los menores de 14 años se podría subsanar quizás en parte a través de esta moción parlamentaria que recientemente presentaron también un grupo de senadores para poder incluirlos en esta ley? Sí, por supuesto. Yo creo que la identidad de género, siempre como fundación hemos señalado que no tiene edad y que en el fondo debe ser un derecho para todos y todas. Es algo que se manifiesta, es decir, la identidad de género la manifestamos desde muy pequeños todos, no solo las personas ni los niños trans. ¿Y por qué ellos no tener el derecho a que eso sea reconocido y que puedan vivir en forma libre en cada espacio de su vida, en el fondo, sobre todo social, familiar? Esto es tan simples como ir a un médico, o esto es tan simples como querer salir del país y no ser cuestionados, no enfrentarse constantemente a explicar quiénes ellos realmente son. Claro, Mónica, te quiero invitar ahora a que revisemos una pieza audiovisual que preparamos con el equipo de En la Vereda, porque entrevistamos a una abogada. Ella es Lorena Lorca, académica del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien también nos quiere entregar su apreciación respecto a este punto que acabábamos de conversar. Quisiera plantear un punto que me parece importante en relación a la Ley de Identidad de Género. El punto es qué pasa con las personas menores de 18 años. Y para eso quiero compararlo con la realidad actual. Hoy, en Chile, sin que exista ley de identidad de género, se puede rectificar la partida de nacimiento de cualquier persona, independiente de cuál sea su edad, ante un tribunal civil. Y para ello, los jueces han aplicado exactamente la misma interpretación. Hay un derecho a la identidad, un derecho a la dignidad. ¿Qué pasa con la ley de identidad de género? Para los adultos mayores de 18 años, establece que este procedimiento es administrativo. Eso es fantástico. Pero menores de 18 años distingue entre 14 y 18 años, que lo van a poder hacer, pero ante un tribunal de familia, con un trámite que es mucho más complejo, y menores de 14 años no lo van a poder hacer. Esta es una cuestión crítica. La conciencia de cada persona respecto de su identidad la tiene en distintos momentos según cuál fuere la persona. Pero yo, que llevo más de 320 personas representadas, personas trans, en estos últimos 9 años, sé que la mayoría de ellas tienen conciencia de su identidad mucho antes de los 14 años. Hoy, con esta nueva ley, se les va a impedir acceder al rectificar su pertenecimiento. Van a tener que esperar por lo menos 10 años de su vida. Ese es el riesgo. Los niños y niñas trans van a poder, quizás, ante esta dificultad, visualizar como alternativa el suicidio. Y eso es algo que como sociedad y como Estado no podemos permitir. Agradecemos a Lorena Lorca, ella es abogada y académica del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, por este aporte, y preguntarte, Mónica, de inmediato, ¿qué te parece lo que nos plantea la abogada en esta materia? Es decir, me plantea que hace como una fotografía un poco de la situación actual. Efectivamente, como ella dice, hay muchas personas trans que actualmente, sin una ley de identidad de género, han podido hacer su cambio legal, ¿no es cierto?, y registral de su identidad. Y claro, este proyecto queda un poco en deuda, ¿no es cierto?, porque le permite a algunos, y en el fondo también ella muestra ahí la diferencia que hace mayores de 18, un tema administrativo que es mucho más rápido. En cambio, niños entre 14 y 18 a través de un proceso en un tribunal de familia, que sí considero que es un proceso necesario también, porque también requiere de un acompañamiento familiar para dar ese paso y tomar esa decisión, que es un poco lo que plantea la ley, ¿no es cierto?, que sus padres o su cuidador apoyen esta solicitud.
y ha sido fundamental en lo que nosotros hemos podido estudiar, ¿no es cierto?, y conocer desde la familia, que el apoyo familiar es fundamental para un tránsito saludable en el fondo. Es difícil que un niño pueda transitar sin el apoyo de sus padres. De hecho, hay estudios recientes del año 2016 que hablan del apoyo familiar y cómo este apoyo, por supuesto que ayuda a tener una salud mental como cualquier otro niño que no sea trans a su misma edad. Entonces, desde ahí que la ley considere el involucrar a la familia en este proceso y de esta solicitud creo que es importante. Mónica, tenemos más preguntas, pero de hecho la última, así que te invitamos a que la revisemos para que podamos seguir conversando de este tema. Hola Mónica, ¿cómo estás? Mi nombre es Betania García, soy venezolana y tengo en este país 2 años. Mónica, te quería consultar sobre cuáles son los desafíos que tienen las personas transgéneros sobre la inclusión en este país. Bueno, yo creo que más bien los desafíos no son de las personas trans. Creo que los desafíos los tenemos todos y todas como sociedad. Creo que los desafíos los tiene nuestro gobierno. Y principalmente yo creo que está esta deuda pendiente que lo hemos conversado durante el programa de incorporar a niños y niñas menores de 12 años también en un proyecto de ley que tengan el derecho al reconocimiento de su identidad. Tenemos un desafío como gobierno, como país, como sociedad, a educarnos respecto del tema, a crear políticas públicas específicas respecto a la identidad de género para niños, niñas y adolescentes. Actualmente existe una política pública que fue lanzada en abril del año pasado respecto a la inclusión de los niños en los espacios educativos, política pública que vino a apoyar un trabajo que ya las organizaciones de la sociedad civil veníamos haciendo sin política pública, de incorporar la temática en los espacios educativos, de abrir espacios de inclusión, de respeto y de que los niños trans puedan estudiar en los colegios igual que cualquier otro niño y que eso no sea una excusa para que ellos dejen de estudiar. Las tasas de deserción escolar y de niños que terminan estudiando, dando exámenes libres, es enorme en nuestro país y ahí hay un trabajo también que esta política pública ha ido apoyando y ha ido mejorando estas cifras que eran preocupantes. Yo creo que el desafío está en nosotros, en que a través de nuestros actos diarios podamos incluir, respetar, validar a las personas trans como cualquier otra persona. Las personas trans tienen los mismos derechos, los niños trans son niños como cualquier otro niño y no es trans lo que los define, sino que sus talentos, sus fortalezas, sus habilidades. Es decir, los niños y niñas adolescentes trans son mucho más que eso, son personas. Muchas gracias, Mónica. Hemos conocido un poco más acerca de la identidad de género. Sin duda que la aprobación de esta ley, que esperemos que sea prontamente ley de la República, no sea un proceso tan largo, es un avance, pero tú nos decías, aún faltan algunos puntos en los que avanzar. Nosotros te agradecemos por haber aceptado la invitación, por haber conversado con nosotros, por haber compartido también la experiencia de la Fundación Renaciendo. Así que te despedimos de esta forma y te agradecemos de verdad mucho todo lo que has compartido con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, y de esta forma nosotros finalizamos este nuevo capítulo del programa En la Vereda. Despedimos a Mónica Flores, psicóloga y presidenta de la Fundación Renaciendo, y también nos despedimos de ustedes y nos encontramos en un próximo capítulo en un nuevo programa de En la Vereda. Que estén muy bien.